Hola, ¿qué tal? Gente bella, gente preciosa. Muchas gracias por estar acompañándome nuevamente en estos videos acerca de budismo de Nichiren Daishonin. El día de hoy no voy a leer ningún texto, sino que voy a responder algunas de las preguntas que algunos de los usuarios, de algunas de las personas que siguen este canal, me han dejado. ¿Ok? Yo, por supuesto, no soy un gurú, no soy un iluminado, no tengo las respuestas a todo. Voy a contestar estas preguntas de acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a lo que he ido estudiando y también, obviamente, de acuerdo a lo que he ido comprendiendo a partir de lo que he estudiado. Sin embargo, cabe recomendarles que investiguen, ¿ok? Que investiguen también otras fuentes para que tengan unas conclusiones más acabadas, más completas. Sobre todo les recomiendo que si quieren encontrar información directamente de lo que es la Soka Gakkai, visiten el sitio de www.sgi.org. Ahí buscan ustedes su país y ver si pueden también participar de las reuniones donde seguramente van a encontrar gente que les va a ayudar a aclarar mejor las ideas. ¿Ya? Pero como he dicho siempre, mi intención principal no es hacer proselitismo de esto, es sino más bien acercarme a los corazones de la gente, de las personas que están buscando respuestas y ayuda en su vida. Por eso también procuro normalmente leer textos y no sencillamente pararme y hablar de acuerdo a mis propios puntos de vista, porque siempre hay cosas que ignoro, ¿cierto? Normalmente es así. Así que esto, insisto, no es información oficial de la Soka Gakkai. Pueden complementarla con más estudios, con más investigación. Y sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, quiero enviar algunos saludos a las personas que recientemente me han dejado comentarios. Bueno, hay mucha gente que siempre me comenta y que no la voy a nombrar ahora. Me estoy basando solamente en los comentarios más recientes. ¿Ok? Por eso quiero saludar hoy día a Ana Clotilde, a Juan Villarroel, a Gina Valderrama, a Viajes Connie y Brown, a María Andreina Mayara, o Mayora, perdón, a Gabriela Genovese, a Carla Santanaj, Fiorella Fernández, Ingrid Giovanna y a Tango Charlie. Les pido disculpas si es que alguno de sus nombres los pronuncié mal. De todas maneras, de todo corazón les dejo mis saludos y les agradezco muchísimo por estarme acompañando y por seguir este canal y por comentar. ¿Ok? La primera pregunta que me dejan es si en el budismo no se habla de culpas sino de responsabilidades. Este pensamiento de yo atraje X o Y a mi vida no caería en victim blaming, o sea, culpar a la víctima. Ok, esta es una excelente pregunta porque de hecho es una de las preguntas más delicadas. Yo conocí este concepto de que no somos víctimas y de que no somos culpables hace muchos años atrás, ¿ok? Mucho antes de conocer el budismo de Nichiren Daishonin, a través de otras prácticas, que ni siquiera eran necesariamente prácticas espirituales, sino que tenían más que ver con el coaching ontológico. Y fue también uno de los conceptos que más me costó asimilar, porque estamos acostumbrados a hablar de culpa, estamos acostumbrados a hablar de víctima, ¿ok? No se trata, sin embargo, de culpar a la víctima por sus resultados. Lo que pasa es que no tiene que ver tanto con el quién hizo qué, sino más bien con el cómo nos sentimos, ¿ok? Por ejemplo, o a lo que quiero llegar con esto es, primero que todo, a dejar señalado que en términos legales, ¿ok? Y en términos prácticos de la vida cotidiana, una persona, por ejemplo, un ejemplo, si alguien cometió un crimen contra ti, ¿cierto? Si te asaltaron y te quitaron el dinero o algo peor, eh, la persona que hizo eso obviamente es culpable del delito y tú eres víctima de ese delito y por supuesto que corresponde que esa persona eh, le corresponde una sanción, ¿cierto? Que vaya preso o lo que sea y la persona que recibió, que fue víctima, ¿cierto? De ese atraco, también requiere ser atendida y requiere soporte emocional y médico si es que cabe, ¿cierto? Eso no, una cosa no quita la otra. O sea, en términos prácticos, en términos concretos de la vida cotidiana, en términos de lo cotidiano, digamos, ¿cierto? Sí, la dinámica de víctima y responsable sigue estando, ¿ok? El asunto no se trata
bueno, empieza lo delicado. Cuando estás en una práctica espiritual, en una práctica relacionada con el desarrollo personal, vas a escuchar muchas veces que no existen las víctimas y que no existen los culpables. ¿Ok? Voy a leer aquí un poco de algo que escribí. Bueno, lo mismo que decía recién, que a mí también me costó mucho tiempo entender de verdad cuál era la diferencia. Y seguramente, aunque yo lo explique ahora, no te va a quedar totalmente claro hasta que lo empieces a comprender con la vida misma, no solamente en un nivel conceptual mental. ¿Ya? Como dije antes, para el budismo y para muchas corrientes espirituales no existe la culpa, pero tampoco, o sea, no existe el culpable, pero tampoco existe la víctima. Y cuando yo hablo de culpable y de víctima, estoy hablando también de una manera de posicionarse mentalmente respecto del evento. ¿Ok? De hecho, desde esta perspectiva, tanto el culpable como la víctima tienen procesos mentales muy similares, básicamente vendrían a ser lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto el culpable como la víctima están básicamente en una posición de sentir profunda vergüenza, ¿cierto? De aquello que hacen o que son o que les acontece en sus vidas, ¿ok? Lo cual merma su energía y no les permite seguir adelante, ¿cierto? Con ánimo. Si, porque en definitiva, sentirte culpable tampoco es que vaya a cambiar nada, tampoco es que vaya a mejorar las cosas. Ahora, es importante de todas maneras dejar en claro que si tú te sientes de una manera a nivel emocional, lo dejes estar, ¿ok? No trates de... Eso también es muy importante porque mucha gente piensa que pensar positivo o ser positivo significa estar siempre contento y no permitir que las emociones negativas se manifiesten. Si te sientes triste, si te sientes enojado, si te sientes culpable o si te sientes avergonzado, no trates de luchar contra eso, simplemente míralo y reconócelo, pero empieza también a aceptar en tu foro interno, ¿cierto? Que en realidad esa sensación es una emoción que tú estás sintiendo desde la conciencia de lo que entiendes, de lo que crees y de lo que piensas acerca de ti y del mundo, pero que en realidad no son la verdad absoluta. Empieza a creerle menos a tus pensamientos, ¿ok? Yo traje esta circunstancia a mi vida, ¿cierto? No implica que tengas la culpa de lo que te está pasando, ¿ok? Si alguien, no sé, si alguien te asalta, por ejemplo, volvamos al ejemplo, no significa que tú tienes la culpa de que te asaltaran, ¿ok? Porque ser responsable no significa sentirse culpable ni sentirse víctima, ¿ok? Ser responsable, lo vamos a ver luego. Yo traje esta circunstancia a mi vida. No implica que hice algo malo, no implica que tengo la culpa. Simplemente, cuando soy budista, acepto que lo que me está pasando está alineado con mi karma. ¿Ok? Y mi karma, en realidad, que suena como algo muy místico. De hecho, lo explicamos muchas veces en otros audios anteriores, porque desgraciadamente la cultura popular occidental, ¿cierto?, ha mistificado mucho el concepto de karma. ¿Ok? Como si fuera una fuerza externa que nos castiga o nos premia de acuerdo a nuestras acciones, pero no es tan así. ¿Ya? Escucha en los audios anteriores donde hablamos un poco más de karma. Pero, para redondear esta explicación, aceptemos que cuando hablamos de karma, este karma también incluye la manera en que yo me veo a mí mismo y la manera en que yo me relaciono con el mundo. ¿Ok? O sea, básicamente implica también mis creencias, ¿ok? Porque son mis creencias las que básicamente determinan la manera en que yo reacciono frente a las cosas que suceden en mi entorno, ¿ok? Eso significa, por ejemplo, para el caso que una persona que tiende a sentirse culpable, ¿cierto? Por ejemplo, si comete una acción que luego se da cuenta de que estuvo mal, ¿cierto? No sé, por ejemplo, a lo mejor es el ladrón, ¿cierto? A lo mejor el ladrón robó y después se dio cuenta de que robar está mal, ¿cierto? Si él se siente culpable, seguramente va a empezar a pensar cosas como, pucha, ¿por qué soy así? Siempre cometo errores, no valgo nada, soy estúpido. Empieza a tener una conversación consigo mismo que lo hunde, que lo hunde. Y eso no lo beneficia ni a él ni a nadie. Porque incluso no, el hecho de que se sienta culpable no garantiza que va a dejar de robar. Pero además de eso,
se baja a sí mismo a una frecuencia, ¿cierto?, de energía, a una frecuencia de emocional, digamos, donde básicamente tampoco puede ser ningún aporte para nadie, ni para sí mismo, ¿ok? Esa persona por sentirse mal, por sentirse triste, por sentirse culpable, ¿ok? No va a comenzar necesariamente a cometer acciones en el futuro que tengan un impacto positivo en el mundo. Simplemente está viéndose a sí mismo como menos valioso de lo que es. Sí sería, en cambio, en lugar de culpable, sería responsable si él empezara a darse cuenta, por ejemplo, de que no necesita robar, que vale mucho más que eso, que es una persona valiosa y que en realidad puede hacer una contribución importante si se para en su poder, en su energía y en sus ganas de contribuir, ¿ok? O en su capacidad de contribuir. Son visiones distintas. Puede parecer parecido para algunas personas, puede decir, pero es que si te sientes culpable puedes cambiar. Sí, puedes cambiar externamente. A lo mejor una persona, sí, de hecho puede ser también. O sea, yo recién dije que no es garantía y evidentemente no es garantía. Una persona que hizo algo que a lo mejor consideramos socialmente malo, a pesar de que sabemos que en realidad no existen en absoluto, pero digamos que socialmente se considera algo malo, ¿cierto? Como robar. Y si esa persona se siente culpable, ¿cierto? Como dije anteriormente, eso no garantiza de que va a empezar a actuar de acuerdo a otros patrones, ¿cierto? Que lo dignifiquen. De hecho, podría sentirse culpable y seguir robando y seguir sintiéndose culpable cada vez que lo hace, torturándose a sí mismo, mirándose en menos, sintiéndose incapaz de hacer algo diferente, porque pasa eso también, ¿cierto? Y estamos hablando de algo que socialmente es muy mal visto, como robar, pero a lo mejor pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas como a lo mejor eres torpe, que es algo mucho menos que socialmente no es tan terrible, ¿cierto? A lo mejor eres torpe, se te caen cada vez que vas a hacer huevos, se te rompen las yemas, no sé, ¿ok? Y si sientes, si tienes esa tendencia a sentirte una víctima de las circunstancias o culpable, ¿cierto? Que como dije, en realidad son energías muy parecidas, vas a empezar a darle vuelta a pensamientos autodestructivos que en realidad van a bajar tu nivel, ¿cierto? Y te van a hacer sentir miserable y no te van a permitir hacer las cosas mejor. Y lo vas a seguir haciendo cada vez igual. Y vas a seguir rompiendo la yema de los huevos y vas a seguir sintiéndote tonto, te vas a seguir sintiendo malo para hacer estas cosas, insuficiente o lo que sea. ¿Ok? Eso tiene que ver con la culpa. ¿Okay? Esa es la energía de la culpa. La energía de la culpa es una energía que te baja. En cambio, cuando tú te haces responsable, no sé, dices, bueno, ya, se me rompieron los huevos y no pasa nada. Y a lo mejor se me van a seguir rompiendo y mientras aprendo a hacerlo bien, voy a seguir rompiéndolos, pero me comprometo a aprender a hacerlo bien para que en el futuro no siga sucediendo. Eso es una... Ahí me paro en mi responsabilidad. ¿Ok? Un buen ejemplo, no, voy a seguir, tengo aquí algunos apuntes que hice para hablar contigo acerca de esto. ¿Ok? Es importante comprender que en términos legales y prácticos, bueno, ya lo dije antes, eh, como estaba diciendo, la diferencia para un budista entre la manera en que está más bien en la manera en que atravesamos las circunstancias. ¿Ok? La culpa y la victimez en este contexto no tienen que ver tanto con quién hizo qué, ¿ok? Sino con qué significa esto en mi vida y cómo puedo hacerme cargo. Culpa y victimez tiene que ver con la actitud que yo asumo, en este caso, del que estamos hablando, ¿ok? Del caso del budismo y en el caso de otras corrientes espirituales y psicológicas, ¿ok? Lo he dicho un montón de veces, la culpa es reactiva y la responsabilidad es proactiva. La culpa mira hacia el pasado y me cuestiona a mí mismo y me digo yo soy así, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago las cosas así? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ok? En cambio la responsabilidad es proactiva. Ok, las cosas son así ahora. ¿Cómo voy a hacer de ahora en adelante? ¿Ok? Lo importante por ahora es entender que de alguna manera yo estoy creando todo lo que sucede en mi vida. Eso también es importante. Ya, pero ya no desde la culpa. ¿Ok? Yo estoy creando lo que sucede en mi vida. Sí, pero no desde la culpa. De hecho, ni siquiera es importante que te empieces a cuestionar cómo. ¿Ok? No es importante que empieces a pensar, ¿por qué soy así? O cómo hice que esto pasara, cómo yo soy culpable de que esto pasara, porque de hecho no eres culpable. Significa simplemente que que en el pasado
¿Ok? Hablamos de karma. En el pasado, a través de tus creencias, a través de tus acciones, a través de tus pensamientos, ¿cierto? Y de tus emociones, tú estás creando o tú creaste el presente que se te está manifestando hoy día. Y que hoy día, con un enfoque distinto, con una manera de ver distinta la vida, vas a crear el futuro que te espera mañana. Ahora, para muchas personas eso significa que lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que estás actuando en el momento presente va a determinar qué es lo que te va a pasar en el futuro. Yo en cierta manera sí creo esto, ¿ok? Pero yo no te digo que necesariamente compartas conmigo esta creencia, pero sí que comprendas que la manera en que hoy piensas, actúas y sientes sí va a determinar la manera en que en el futuro reaccionas a los eventos que ocurren en tu vida, ¿ok? Eh, ok, mira, hablábamos harto de la culpa que, como dije, para mí la culpa y la victimez son exactamente la misma energía, ¿ok? Con diferentes lenguajes nomás, nos decimos diferentes cosas, pero para poner un ejemplo específico acerca de la victimez, creo que un buen ejemplo es aquel de la persona que sufre maltrato en su hogar. Es un tema muy delicado y no quiero decir algo que me vaya a valer algún tipo de condenación por parte de la gente que no me sigue. Ya, pero esto es importante entenderlo, porque cuando yo estoy en una posición de víctima, y yo no estoy diciendo que la gente se haga la víctima, eso también es importante, ¿ok? Es una posición mental solamente. Cuando yo estoy en posición de víctima, esa persona que está sufriendo, por ejemplo, algún tipo de violencia en su hogar, ¿cierto? Seguramente se queja y se lamenta de su situación. Y está muy bien, yo no la estoy criticando. Bueno, estoy pidiendo demasiadas disculpas, que me da miedo decir algo que pueda hacer un desmadre, ¿cierto? Pero está bien, está bien. Esa persona, porque en realidad sí creo esto. O sea, a lo mejor estoy equivocado, pero la verdad es que sí lo creo. ¿Ya? Cuando esta persona se pone a sí misma en una posición de víctima, ¿cierto? Hace lo que hacemos todos. Y yo no digo que yo no lo haga. Ojo, que también es importante. Yo también me pongo en posición de víctima y la mayoría de las personas, o todas, ¿ok? En algún momento de sus días no reconoce el poder que tiene. De eso se trata el budismo, de hecho, de empezar a entender que tengo el poder, ¿ok? Cuando esta persona, digamos, la persona que está sufriendo algún tipo de vejación o de maltrato en su hogar, eh, está parada en una posición de victimez, esa persona ciertamente se va a quejar y se va a lamentar de su situación, ¿ok? Y se va a quejar con otras personas y se va a quejar a lo mejor por internet ahora que se puede, ¿cierto? O con sus amigos y se va a lamentar y se va a quejar constantemente y le va a contar a todos. De hecho, en el budismo de Nichiren Daishonin se nos insta o se nos eh, impulsa a llevar una vida sin quejas. Y al principio es como, pero que esto me molesta, y si me molesta tengo que quejarme porque si no me quejo no lo voy a ver y no voy a cambiarlo, pero no es así. De hecho te vas dando cuenta de otras cosas. Pero vamos en el ejemplo, quedémonos ahí, no me quiero alargar demasiado. Cuando estás en posición de víctima, entonces la persona se queja y se lamenta de su situación. Pero cuando reconoce su responsabilidad, lo cual equivale a reconocer su propio poder, ¿ok? Esa persona encuentra el valor y reconoce que la capacidad de liberarse de ese sufrimiento siempre estuvo en ella, ¿ok? Por eso yo insisto, esto no se trata de que esa persona no sea víctima. Si a mí, por ejemplo, si yo vivo con una pareja que me agrede y me golpea y me trata muy mal, eso no significa de que yo deba decir para mí, oh, que yo tengo la culpa. Porque cuando yo, de hecho, cuando yo me echo la culpa, si esto se convierte, como tú dijiste, en victim blaming, ¿ok? Cuando yo me echo la culpa a mí, no reacciono. No reacciono de una manera proactiva, ¿ok? Es que de hecho no es cierto que la gente reaccione mejor por saber que es víctima. Al contrario, se lamenta, ¿no? Si yo dijera, yo soy la víctima, ¿ok? Mi pareja me golpea, yo soy la víctima de eso. ¿Por qué? Porque no sé cómo explicarte esto. O sea, yo me puedo sentir víctima por años. Me puedo sentir víctima por años. Puedo dejar que esa situación se mantenga durante años. Porque si bien es dolorosa, si bien es dolorosa, si bien es horrible, si bien es insufrible, sigue siendo cómoda.
¿ok? No digo que esté cómoda porque me sienta muy bien, sino que es cómoda porque el desafío de moverme de esa situación implica un movimiento mental mucho más radical, implica salir de todo lo que yo conozco, ¿ok? Salir de mi caja de creencias y enfrentarme a un riesgo de salir a una posición o a una posibilidad que yo no conozco, donde todo es riesgo, ¿ok? Y sí, eso da mucho miedo. Por eso también es importante que cuando yo estoy diciendo esto, no estoy juzgando a esa persona. De hecho, yo mismo, o sea, no sufro ese tipo de violencia, pero yo mismo sé que estoy en posición de víctima respecto de muchas situaciones que yo pienso que ocurren en mi vida y sobre las cuales no tengo control. ¿Ok? Y cada vez que pienso así, estoy en una posición de víctima, porque puedo sufrir por eso, la puedo pasar mal, pero no me muevo de ahí. Yo en este momento no recuerdo alguna, pero lo sé porque soy un ser humano, ¿ok? Y tengo miedo y tengo... Y claro, a lo mejor yo podría, yo sé que suena un poco extravagante, pero incluso yo siendo yo, ¿cierto? A lo mejor podría tener un trabajo mucho más estimulante que el que tengo ahora y a lo mejor podría estar ganando más dinero del que tengo ahora. Y no son las circunstancias de la vida las que me limitan, sino que son mis creencias. Pero no me estoy culpando por tener esas creencias, sino que estoy asumiendo que soy responsable de cambiarlas. ¿Ok? A eso iba yo recién, cuando te decía que no es lo mismo sentirse víctima que sentirse responsable, porque sentirse víctima de alguna manera también es sentirse culpable. Por eso, insisto, es básicamente la misma energía. Cuando yo me siento víctima, por ejemplo, de que mi pareja me golpea, ¿cierto? Cuando yo me siento víctima, me cuestiono a mí mismo, ¿ok? Y solamente me digo cosas como, ¿por qué soy así? ¿Por qué siempre dejo que me golpeen? ¿Por qué soy tonto? ¿Por qué soy malo? ¿Me lo merezco? Empiezo a ese nivel, llegamos. A ese nivel de reflexiones llegamos cuando estamos en posición de víctima. No, si esto debo merecérmelo, esto de... Por eso digo también que en Occidente el karma se entiende tan mal, porque la gente incluso se dice cosas, no, ahora es que este debe ser mi karma, o este es mi destino, y por eso me pasan estas cosas, y por qué el mundo es así, por qué me tratan así, porque la gente es mala, y eso no está produciendo nada, solo me está hundiendo en mi propia mierda, valga la palabra, si me lo permiten. Me estoy hundiendo en mis propios cuentos acerca de cómo yo soy, acerca de cómo yo debería ser, acerca de cómo me deberían tratar los demás, acerca de cómo debería ser el mundo, de cómo debería ser la vida. Pero no estoy creando un resultado que me favorezca, simplemente me estoy moviendo ahí mismo, en el mismo dolor. Eso es victimez. ¿Ok? No tiene que ver con quién hizo qué. Si el quién hizo qué en un nivel, como dije antes, en un nivel legal, en un nivel práctico, sigue funcionando igual que ha funcionado siempre. Si llega un fulano y te golpea y tú lo denuncias, esa persona tiene que ir presa y a ti tienen que darte socorro. ¿Ok? Tiene que ver con la manera de sentirte respecto de esto. ¿Ya? Y de hecho, sentirse, claro, tu miedo es culpar a la víctima. No, no se trata de culpar a la víctima porque si tú culpas a la víctima, ¿cierto? O si tú te culpas a ti misma por ser una víctima, en el fondo vas a seguir dándole vueltas a estos pensamientos destructivos, autodestructivos y no vas a cambiar nada. ¿Ya? Eh, Ahora, obviamente que no todos pueden ver y aún los que ven no están en contacto con este potencial todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que no todos pueden ver que son responsables o que son dueños o que llevan el timón de su propia vida y de que pueden cambiar las cosas. Es un asunto de poder. Mira, el budismo, lo hemos hablado en otras veces, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Budismo finalmente no se trata de mucha cosa mística, ¿cierto? No se trata de aprender a hacer mudras con los dedos, no se trata de, de tener una figura de Buda en tu casa, ni de encender velas, ni de prender incienso. Podemos hacer esas cosas y son, incluso más que prácticas, son bonitas, son simbólicas, ¿cierto? Tienen una carga importante para nosotros a nivel mental y nos disponen o nos predisponen con una mentalidad distinta, nos relajan y nos ayudan, nos sirven, ¿ya? Pero al final todas esas cosas son solo símbolos, porque lo que el budismo trata finalmente, lo que el budismo trata finalmente es en reconocerte, ¿ok? Budismo finalmente trata en reconocerte a ti misma, a ti mismo, ¿ok? Como un Buda.
no se trata de adorar a Shakyamuni, no se trata de adorar a Nichiren Daishonin, ni siquiera se trata de guardar gran respeto y devoción por la palabra de Daisaku Ikeda. Ser budista se trata de ti, de tu vida, y de reconocer que eres el Buda y que por consiguiente todo lo puedes en la vida. ¿Ok? Eso es una cosa, todo lo puedes. Y por otro lado, todo lo mereces. Te mereces lo mejor. Lo mejor que puedas tú crear en tu vida es para ti. Te lo mereces. No hay ninguna razón para pensar que vales menos o que no puedes lograrlo o que no estás a la altura de lo que sea que sueñas. ¿Ok? Tiene que ver con eso. Entonces, desde la perspectiva del tema que estamos conversando acerca de la victimez y la culpa, ¿cierto? Es importante reconocer o encontrarte con tu propio valor y reconocer que esa capacidad de liberarte de lo que sea que te está manteniendo en el sufrimiento, en lo que sea que te está manteniendo en una posición de víctima, ¿ok? Que puedes liberarte de eso. Reconocer que tienes el poder para liberarte de eso. Que puede ser difícil, que puede ser doloroso, que puede implicar un proceso que costoso en cualquier nivel. No estoy hablando necesariamente de dinero, sino también de nivel emocional, ¿ok? Pero que puedes romper con esas cadenas y que después puedes construir una vida de excelencia como te la mereces, ¿ok? A eso nos referimos con ser responsable, con hacerte cargo, en reconocerte aquí y ahora, no en empezar a cuestionar el pasado, de cómo llegué a esto, por qué soy así, por qué me pasan estas cosas, sino de reconocer, ok, estoy en esta situación ahora, pero hoy me determino a cambiar esta situación. Eso es ser responsable. Por eso decimos que no hablamos de culpa ni de víctima. ¿Ok? De hecho, lo noté aquí. La culpa y la víctima, o la culpa y la victimez, miran siempre hacia el pasado. Y la responsabilidad mira siempre hacia el futuro. Es proactiva, no reactiva. Uf, un tema largo, complejo. De hecho, hay mucho más que decir. Y yo, como dije, no lo sé todo. Yo te hablé acerca de mi experiencia. También me costó mucho comprender esto. Como dije antes, lo aprendí mucho antes de conocer el budismo de Nichiren Daishonin. De hecho, lo aprendí mucho antes de conocer cualquier forma de budismo. Lo aprendí en un coaching, en un taller de coaching ontológico hace ya 10 años. De hecho, 11 años. Y sería eso. Hay otra pregunta que me dejaron, pero, tomando en cuenta que ya llevamos... No, esto lo voy a hacer corto. Esto es mucho más sencillo. Ok, me preguntan también cuál es la relación entre el budismo y la ley de atracción. Bueno, en términos concretos, la verdad es que no existe ninguna relación entre el budismo y la ley de atracción. ¿Ok? Si tuviera que responder con una sola frase sería esa. No hay relación específica entre el budismo y la ley de atracción. Ahora bien, y ahora sí empiezan los detalles, ¿ok? Hay algunas coincidencias entre algunos postulados del budismo de Nichiren Daishonin, específicamente del budismo de Nichiren Daishonin, y algunos de los postulados de la ley de atracción, ¿ok? Que tienen que ver con el hecho de que, bueno, como lo hemos dicho otras veces y como dicen otros muchos pensadores y personas relacionadas con el mundo de la espiritualidad y el desarrollo personal, si aquello que el hombre puede creer en su imaginación, ¿cierto? El hombre lo puede crear, ¿ok? Básicamente, que si lo crees, lo creas. Y dicho de otra manera, y de alguna manera quizá también tiene relación con lo que vimos en el punto anterior, es que lo que tú manifiestas en tu vida, lo creaste primero en tu imaginación, en tu mente. ¿Ok? Ahora, yo pienso, y esto es muy personal, y lo digo solamente a título personal, no es parte de la doctrina de la Soka Gakkai internacional o del budismo de Nichiren Daishonin en particular. Pienso, y lo he dicho varias veces, que existe una sola espiritualidad. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo en particular, si bien soy estudiante de budismo, ¿cierto? No me considero un budista fanático, ¿ok? Estoy abierto a otras posibilidades porque me he dado cuenta, o creo haberme dado cuenta con el tiempo, que en realidad
el budismo de Nichiren Daishonin, como muchas otras escuelas espirituales, apuntan en una misma dirección. ¿Ok? Hay símbolos, hay personajes, hay mitos, hay leyendas, hay relatos, ¿ok? Que son distintos, que se diferencian unos de otros, ¿cierto? Pero pienso yo que finalmente las escuelas espirituales están dirigidas siempre en una misma dirección. También el cristianismo, creo de hecho que lo que ha pasado con el cristianismo es que las religiones o algunos líderes religiosos más bien han tergiversado las enseñanzas, ¿cierto? Para favorecerse, ¿cierto? Pero que en el fondo la enseñanza primordial de la gran mayoría de las escuelas espirituales tiene que ver con, no, esto no es todo, obviamente, pero en términos generales tiene que ver con, como hablábamos recientemente, que tú tienes el poder inherente en tu vida para crear cualquier circunstancia. ¿Ok? En el fondo significa que el universo y tú son básicamente lo mismo. Así como una ola es también una expresión del mar. ¿Ok? No es un ente aparte y por consiguiente todas las olas son también parte de esa ola porque esa ola es una expresión del mar, igual que todas las olas. Asimismo yo como individuo, ¿cierto? Reflejo el universo, soy parte de él y por consiguiente en cierto nivel de conciencia también soy tú y tú también eres yo y juntos también somos algo más, ¿cierto? Y que no estamos limitados por estas creencias que hemos construido desde la infancia, ¿ok? O desde antes incluso, si es que creemos en la posibilidad de otras vidas, ¿cierto? Sino que de verdad lo somos todo, lo podemos todo, tenemos un potencial infinito y que podemos crear una vida de ensueño y que lo merecemos y que estamos a la altura para crearla, ¿ok? Y que no hay nada tan difícil que no seamos capaces de atravesar. Hay mucho más, hay mucho más. Para más información escuchen los demás videos, ¿cierto? Pero en el fondo hay una sola espiritualidad y por consiguiente no me extraña que otras escuelas espirituales hayan llegado a conclusiones muy similares. Así que para mí, algunos postulados de la ley de atracción con algunos postulados del budismo de Nichiren Daishonin son lo mismo, ¿ok? Pero no aparecieron simultáneamente, ¿ya? El budismo de Nichiren Daishonin, como ya hemos explicado, proviene desde el siglo XIII en Japón. Es una religión asiática que evidentemente derivó del budismo original, ¿cierto? Que se fue ramificando y expandiendo y en algún momento este monje Nichiren Daishonin dijo, bueno, yo me iluminé a esta realidad y obtuve estas conclusiones y pude reducir la enseñanza básicamente a esta expresión, ¿cierto? Que la llamamos Nammyo Horenge Kyo. Ahora, en el budismo de Nichiren Daishonin, a diferencia de otras escuelas budistas, en lugar de renunciar al deseo, se nos insta, ¿cierto?, a usar el deseo para poder avanzar en nuestra práctica, ¿ok? Y también para ir construyendo una vida donde nos sintamos bien, donde nos sintamos plenos, donde nos sintamos cómodos, entendiendo que nuestra felicidad, eso es importante, que nuestra felicidad no depende de esos logros, ¿ok? ¿Dónde se diferencia fundamentalmente la ley de atracción con estas ideas del budismo de Nichiren Daishonin? Bueno, desde mi perspectiva, principalmente en que la ley de atracción pone como foco principal, ¿cierto? No digo la ley misma, sino que los postulados de las personas que hablan acerca de la ley de atracción ponen, en cierto modo, la felicidad en la consecución de estas metas, ¿ok? Y básicamente se reduce todo a una dinámica un poco egoísta en la cual yo puedo crear lo que sea que quiera en mi vida, ¿cierto? Lo puedo manifestar en mi contexto a partir de mantenerlo en mi mente y creer en esa posibilidad, ¿ok? Para el budismo de Nichiren Daishonin es importante, por un lado, bueno, y además poner la felicidad en esa consecución. En el budismo de Nichiren Daishonin, en cambio, no pone la felicidad en la consecución de mis deseos. O sea, que yo vaya consiguiendo cosas, ¿cierto? Que yo quiero a través de esta práctica,
me va haciendo consciente, sí, de que la práctica funciona, pero además, por un lado, vas, el foco principal es el Cosen Rufus mundial, ¿cierto? Que tiene que ver con la felicidad de otras personas también, o sea, básicamente con un cambio de conciencia a nivel universal. Entonces no se trata solamente de crear cosas lindas en mi vida, de tener el auto, la novia, la casa, ¿cierto? Que siempre soñé, que está muy bien. De hecho, y eso es básicamente también lo que te invita el budismo de Nichiren Daichonin, que está muy bien y que lo logres y está súper, ¿ok? Pero que también eres consciente de que la novia, la casa y el auto pueden salir de tu vida, pueden entrar a tu vida, pueden salir de tu vida, pero tu deidad inherente sigue ahí. Y de hecho con el tiempo, al principio vas a conseguir todas esas cosas maravillosas que quieres, pero con el tiempo te vas a empezar a dar cuenta que en realidad no se trataba de eso. Que está genial, como digo, gozar de salud, de amor, de abundancia financiera, de todas las cosas que quieras. ¿Ok? Está muy bien, disfrútalo. ¿Ya? Pero hazte consciente, como siempre ha sido en el budismo, ¿cierto? De que todo es efímero y de que estas cosas van a pasar y que en algún momento te vas a dar cuenta de que en realidad lo que estás ganando con la práctica y con el estudio tiene mucho más, vale mucho más que lo que puedas conseguir a través de la acumulación de tesoros, ¿cierto? Del tipo que sean, relaciones o tesoros materiales, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y la segunda gran diferencia es que la ley de atracción todavía pone el poder fuera de ti. ¿Ok? Te dice que estás atrayendo cosas que están fuera de tu vida hacia tu vida. Para el budismo de Nichiren Daichonin, tú en realidad estás manifestando. Estás manifestando cosas que en el fondo las estás creando tú a partir de tus creencias. Y una de las grandes diferencias para mí que yo he observado, ¿cierto?, en el discurso del budismo de Nichiren Daichonin con el de la ley de atracción, es que, igual es una sutileza, pero quizá pueda ser importante, es que la ley de atracción establece, o por lo menos los libros como los de Rhonda Byrne, ¿cierto?, establecen que tú no tienes que hacer nada. O sea, si tú quieres, por ejemplo, una novia, ¿cierto?, basta con que tú te mantengas claro con lo que quieres y con las sensaciones y creas que es verdad, ¿cierto? Y la novia va a llegar, ¿cierto? Y que tú no tienes que hacer nada. De hecho, establece que no hagas nada, que no tienes nada que hacer. ¿Ok? Bueno, yo creo que en realidad no es necesario hacer grandes esfuerzos cuando tú tienes fe, pero en el fondo, la diferencia con el budismo de Nichiren Daichonin es que, no sé, por ejemplo, si tú quieres una novia, ¿cierto? O más bien quieres una relación tierna, amorosa, y etcétera, etcétera, los adjetivos que tú quieras ponerle, tú mismo, primero que todo, te tienes que acercar a ese deseo. En el fondo, por eso nosotros decimos que cuando tú oras en el budismo de Nichiren Daichonin no estás pidiendo, sino que estás determinando. En el fondo, estás reconociendo que el poder para crear la situación que quieres en tu vida es tuyo. ¿Ok? Y que no te va a llegar solo. Entonces, en el budismo de Nichiren Daichonin, si tú quieres una novia, ¿cierto? Te van a decir, oye, pero, o no te van a, nadie te va a decir nada, pero tú te das cuenta de que eso implica de que a lo mejor te preocupes de tu apariencia, ¿cierto? Eh, que procures ser una persona tan tierna como quieres que sea tierna esa relación, ¿cierto? Y que no sé, que vayas a un lugar donde puedas conocer o que frecuentes lugares donde puedes conocer a personas que están dentro del target que tú estás buscando, ¿cierto? Que a lo mejor si quieres, no sé, tener una novia que practique budismo igual que tú, seguramente va a implicar como mínimo que vayas a las reuniones de budismo y te relaciones con las mujeres que puedas encontrar ahí para conocer a una persona que esté alineada con tu manera de pensar. En el fondo, yo encuentro que es parecido a lo que propone la ley de atracción porque en realidad no requiere hacer demasiado, no requiere un gran esfuerzo, ni llorar, ni qué sé yo, ni pasarla mal. No requiere gran esfuerzo, pero sí un mínimo de, de, de buena voluntad, ¿cierto? De una cosa lógica de que tienes que moverte hacia tu meta, que tu meta no va a llegar sola a ti, ¿ya? Y lo otro, quizá importante también,
Es que, claro, el budismo de Nichiren Daishonin no está enfocado en crear cambios en tu contexto externo, ¿ok? Eso significa, en el fondo, que tú por lo general no vas a orar. O sea, a veces lo puedes hacer y hay gente que lo hace mucho, de hecho. Pero por lo general, tú no vas a orar para que otra persona cambie, ¿ok? O para que, o para que en tu trabajo, no sé, alguien haga algo que tú quieres que haga. En el fondo, como dije anteriormente, tú en el budismo de Nichiren Daishonin estás determinando. Y cuando tú determinas, estás reconociendo que el poder te pertenece a ti. ¿Ok? Eso es súper importante. Yo puedo orar para obtener un mejor trabajo, mejor pagado y más estimulante que el que estoy haciendo ahora. ¿Cierto? Puedo orar por eso. Puedo orar por eso. ¿Ok? Pero no puedo suponer, o sea, puedes hacerlo, tú puedes pensar lo que quieras, pero no es pertinente que yo suponga que simplemente por orar eso va a pasar. ¿Ok? Lo que sí yo voy a orar es, que lo que voy a lograr cuando ore es fortalecerme y tener fuerza de voluntad y tener energía y tener convicción y reconocer mi sabiduría, reconocer mi potencial, reconocer que tengo el poder para cambiar mi situación. ¿Ok? Y a lo mejor a través de esa sabiduría que voy a obtener mediante la oración, voy a moverme a cualquiera sea la solución que aparezca en mi mente, eventualmente. La idea es no ponerte a pensar en las soluciones mientras haces la oración, sino después, obviamente. ¿Ok? La idea con la oración también tiene mucho que ver con despejar la mente y aclararte un poco y retirarte un poco de la conversación, del ruido de la conversación interna. ¿Ok? Entonces ya no se trata solamente de me voy a acostar y me voy a imaginar la vida de mis sueños y va a pasar. No, no se trata simplemente de eso, sino se trata de determinar que pase lo que pase, y voy a poner todo lo que está en mí para lograr aquello que me estoy proponiendo hacer. ¿Ok? Entonces, claro, por supuesto que sí, a veces pasan cosas que parecen mágicas. Las oportunidades se presentan sin que las busques. ¿Ok? O vas a un lugar y te encuentras con una conversación que es precisamente la conversación que necesitabas tener para llegar a ese resultado que estabas buscando. ¿Ok? O abres una revista y te encuentras con ese artículo. O sales al mall y ves una publicidad y dice justo lo que tú necesitabas pensar para poder saltar a aquello que querías hacer. ¿Ok? Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. O sea, a veces pasan cosas que también parecen coincidencias, a pesar de que sabemos que las coincidencias no existen. De hecho, una de mis primeras experiencias con el budismo de Nichiren Daishonin, donde se manifestó algo importante en mi vida, que no lo voy a narrar ahora, fue, fue una circunstancia casi imposible, que no había las posibilidades de que ocurrieran ciertos eventos, eran tan remotas que a vista de cualquier persona común podía pensar que eran realmente imposibles o como mínimo improbables y sucedieron. ¿Ok? Personas que de otro país que viajó a Chile y me pude encontrar con ella en persona. No, sino es increíble, pero no esperes a que pasen esas cosas, ¿ok? No es común, digamos, no pasa todo el tiempo. Porque si tú, como dije recién, creo que el ejemplo es muy bueno. Si quieres conocer a la chica de tus sueños, por ejemplo, va a ser importante que salgas de casa y que te preocupes de tu apariencia y qué sé yo, lo que venga al caso, ¿ok? Que converses, que conozca gente, lo que venga, lo que sea que requiera, ¿ok? Eh, pero no basta con esperar que las cosas simplemente sucedan porque las imaginaste. ¿Ok? Va a ser importante, sí. Va a ser importante que las imagines. Va a ser importante de que tengas claro qué es lo que quieres, que lo definas de la mejor manera posible, de la manera más concreta posible. ¿Ya? Pero no va a bastar con que te quedes esperando. Vas a tener que moverte hacia eso. Esa quizás sea la principal diferencia. Pero sí, como dije antes, yo creo que tienen mucho que ver, que están de alguna manera más o menos conectados. O que básicamente es la misma sabiduría. La misma sabiduría. Sí, eso es. Eso diría yo. ¿Ok? Que es la misma sabiduría, ¿cierto? Pero estas dos filosofías se aproximan a esta misma sabiduría de maneras distintas. Eso, bueno, no sé si esté bien. Bueno, no creo que esté bien, pero tampoco creo que esté mal que mencione otras fuentes, ¿ok? Porque creo que mucho mejor que Rhonda Byrne
y que las personas que han escrito acerca de la ley de la atracción en los años recientes, mucho mejor que estas personas, resulta los escritos de un místico cristiano del siglo pasado, de la primera mitad del siglo XX, que se llama Neville Goddard. ¿Ok? Neville Goddard se aproxima a este conocimiento, usa un lenguaje cristiano, pero él mismo, ¿cierto? En su discurso deja claro que cuando él está hablando de este lenguaje cristiano no se refiere a un Dios en los cielos, sino que se refiere básicamente al poder de tu imaginación y de tu capacidad personal de crear la realidad que quieras en tu vida. ¿Ok? Así que por ahí te puedo recomendar que revises un poco los textos de Neville Goddard, pero principalmente y por supuesto el Goyo, porque somos, ¿cierto?, practicantes del budismo de Nichiren Daishonin. Así que en el Goyo puedes encontrar también algunas referencias y por supuesto en los propios discursos de Daisaku Ikeda. Ya, y habiendo pasado 45 minutos hablando el día de hoy, me despido y les agradezco a todos por haberme escuchado. Y bueno, si tienen preguntas, reparos, insultos, lo que sea, están cordialmente invitados a opinar, ¿ya? Ojalá sean respetuosos, pero bueno, ahí estoy preparado para leer de todo. Un abrazo grande y muchas gracias.